El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío. Si a mí me dicen que en aras de la paz hay que pagar el costo de que alguien que ha estado solamente en el delito de sedición vaya al Parlamento, uno lo acepta. En la práctica lo que hemos visto en estos 11 años de existencia de esta política es que la gran mayoría de las personas, casi 8 de cada 10, permanecen en la legalidad. Son personas que logran rehabilitarse a través del proceso de reintegración. Ellos lo hacen pasando por unas rutas de reintegración que duran en promedio 7 años. Con estas palabras del expresidente y actual senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez y el doctor Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, iniciamos la emisión número 84 de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Es grato para nosotros despedir esta tarde y darle la bienvenida en compañía de todos ustedes por medio de Frecuencia U 940 AM. Cuartillas, premio al mejor programa periodístico otorgado por el Círculo de Periodistas de Envigado. Cuartillas, licencia concedida por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones de la República de Colombia mediante resolución número 482 de 11 de marzo de 2013. Estaremos con ustedes en esta emisión Alejandro Álvarez y Milena Álvarez en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván D.J. Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Cuartillas. Este es el espacio que promueve la libertad de expresión y resalta la labor de los comunicadores, personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de Antioquia. Resaltamos la labor de todos los periodistas e instituciones por su compromiso con el desarrollo de la región. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org o seguirnos por Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse también en el teléfono 231-5933. Aquí está la primera sección. Editorial. El pensamiento del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. El editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván D.J. Guzmán López. Acaba de pasar la jornada electoral del domingo 9 de marzo, que eligió Senado y Cámara de Representantes. Sin duda, para el Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, es motivo de orgullo el haber participado en esas justas. Primero, desde la visión democrática que cada uno de nuestros asociados tiene, y estoy seguro que cumplieron con el compromiso democrático de elegir a los mejores según juicio y criterio personal. Segundo, desde el oficio mismo de informar, debo señalar el cubrimiento profesional que cada equipo de trabajo, según el medio o la organización para la cual trabajan nuestros periodistas y comunicadores, realizaron a lo largo de la jornada. Felicitamos a todos nuestros asociados porque con su participación contribuyeron al clima democrático de Colombia y con su trabajo profesional demostraron que el periodismo es y seguirá siendo uno de los pilares de esta democracia. Sin prensa libre es imposible hablar de democracia. Contrario a lo anterior, tenemos que denunciar que el pasado jueves 6 de marzo de 2014, el periodista Eder Narváez Sierra fue amenazado de muerte en el municipio de Caucasia, donde desempeña su labor como director del noticiero Bajo Cauca Noticias y como consejero departamental en medios de comunicación comunitarios y ciudadanos de la región. El hecho ya fue denunciado ante la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, denunciado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia y, claro, el Círculo de Periodistas de Antioquia, CIPA, se une a ello. Reiteramos, sin prensa libre es imposible hablar de democracia. Escucharon el editorial en la voz del señor presidente del CIPA, Iván D.J. Guzmán López. Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, 1962-2013. 50 años de periodismo en Colombia.
cada vez más, cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. En los próximos minutos, una entrevista a los comunicadores que han contribuido desde el ejercicio profesional a la libertad de expresión con responsabilidad. En Antioquia, según datos de la Agencia Colombiana para la Reintegración, de enero a diciembre de 2013, 6.448 personas fueron atendidas en el proceso de reintegración. La ruta de reintegración es el camino que cada participante en el proceso conducido por la Agencia Colombiana para la Reintegración debe recorrer para reintegrarse plenamente a la vida social y económica. Se trata de un plan de trabajo concertado entre la Agencia Colombiana para la Reintegración y las personas en proceso de reintegración. Este plan busca brindar una atención personalizada en función del proyecto de vida del individuo y de las características del contexto. La paz no es algo que dependa de un gobierno o un grupo de personas. La paz depende de todos. Para que este proceso de reintegración tenga éxito, es necesario que todos unamos esfuerzos, los medios, las empresas, la sociedad civil, todos en general. Cuartillas dialogó vía telefónica con el doctor Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Recordemos que el doctor Alejandro Eder fue nombrado por el expresidente y actual senador del Centro Democrático como el encargado de manejar el programa de reintegración y reinserción de la Presidencia de la República. Hoy pasó a llamarse Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia. Esta entrevista la realizamos gracias a Paula Andrea Jaramillo Vázquez, la comunicadora de la Agencia Colombiana para la Reintegración en Colombia. Con el doctor Alejandro Eder dialogamos sobre su decisión por apostarle a la construcción de la paz, el concepto de paz para los colombianos, los retos en el proceso de reintegración, el respaldo del sector empresarial antioqueño, y la equidad y la superación de pobreza como estrategias para alcanzar la paz. Doctor Alejandro Eder, es un placer contar en estos momentos con usted, todos los periodistas aquí en Antioquia y los oyentes del programa Cuartillas Radio. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Doctor Alejandro Eder, ¿por qué una persona como usted, que ha sido directivo y ha estado en juntas de empresas tan importantes en el país, decide enfocarse a contribuir a la construcción de la paz en Colombia? Yo creo que la construcción de la paz es una responsabilidad de todos los colombianos y todos debemos de buscar una manera u otra de aportar a ella. La manera que yo escogí fue a través de esta participación directa como director del programa de reintegración. ¿Qué le falta a Colombia para que tenga claridad sobre el concepto de paz, dado que los colombianos anhelan la paz, pero todavía no hay como esa claridad de qué o en qué consiste la paz? Yo creo que en Colombia nosotros llevamos 10 años adelantando unos procesos de construcción de paz que han sido muy efectivos para sacar a personas de la violencia. Ya hay más de 57.000 desmovilizados, han sido efectivos para comenzar el largo proceso de reparación de las víctimas, de restitución de las tierras de los desplazados, de la construcción de una memoria histórica. Y yo creo que eso es un trabajo que se viene adelantando por varias entidades del Estado que se ha venido haciendo de manera efectiva. Sin embargo, creo que la sociedad colombiana aún no se ha comprometido como debería con el tema. Creo que esto es algo que todavía está en manos de entidades del gobierno. Creo que los colombianos tenemos que entender que si queremos la paz en nuestro país, la paz la debemos construir entre todos. En ese sentido, ¿usted considera que debería haber a futuro en los currículos de las instituciones de educación, sobre todo las básicas, algún currículo enfocado netamente en el tema de la paz? Yo creo que eso sería incluir el tema de la construcción de la paz en los currículums universitarios sería útil. Pero yo creo que es sobre todo útil también que a través de las universidades buscar formas de hacer un inventario y enseñar las distintas tecnologías de construcción de paz que hemos desarrollado en Colombia en los últimos 10 años. Eso es algo que hacemos con la Agencia para la Reintegración, con distintas universidades en el país, es que les hemos contribuido todos nuestros aprendizajes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con atención psicosocial,
o con formación para el trabajo, para personas que han salido de grupos armados ilegales, y ese conocimiento pues lo han adaptado, lo han enseñado, lo han continuado a desarrollar. Eso es importante, porque es importante que las futuras generaciones de colombianos también sepan de este tema, porque la construcción de la paz no es algo que va a caer del cielo un día, no es algo que se logra simplemente firmando un papelito, es algo que se debe construir con mucha rigurosidad y mucha paciencia a lo largo de muchos años. ¿Cuáles más podrían ser esos retos que se tienen en estos momentos en el proceso de la reintegración? Que a propósito mucha gente confunde el concepto de reintegración con el concepto de reinsertación, que son dos cosas completamente distintas. Yo creo que el reto más duro que tiene la reintegración de quienes dejan las armas, de las personas que han salido de los grupos armados, es la estigmatización que la sociedad sigue asociando a estos colombianos y a estas colombianas. En la mente de los colombianos, cuando escuchan la palabra desmovilizado, pues, se asocia esa palabra con personas que son delincuentes, que son bandidos, personas que no se pueden recuperar. En la práctica, lo que hemos visto en estos 11 años de existencia de esta política es que la gran mayoría de las personas, casi 8 de cada 10, se permanecen en la legalidad. Son personas que logran rehabilitarse a través del proceso de reintegración. Ellos lo hacen pasando por unas rutas de reintegración que duran en promedio 7 años. Durante ese tiempo las personas reciben atención psicosocial, formación académica, formación para el trabajo. Además deben hacer obras de reparación simbólica con grupos de víctimas y grupos de la sociedad civil. Y es un proceso que está surtiendo los resultados que requiere Colombia, que es sacar a personas de la violencia y mantenerlos fuera de la violencia. A pesar de esto sigue la estigmatización, que yo diría que es el principal reto estratégico, porque eso pide la reintegración sostenible. Es decir, de nada nos sirve educarlos y prepararlos para volver a la sociedad si la sociedad no les da una oportunidad. En ese sentido, hago un llamado a todos los oyentes a que le demos una oportunidad a estos colombianos y estas colombianas. Cometieron errores, pero lo que nos muestra la experiencia es que la mayoría de ellos se quieren quedar en la legalidad. Entonces, echémosles una mano, que eso nos beneficia a todos. Y complementando esa información, ustedes realizaron un estudio en el cual le preguntaron a todas las personas que han iniciado todo este proceso por qué deciden ingresar a un grupo armado, por qué decide una persona ingresar a un grupo armado, doctor Eder. Eso es una respuesta que tiene varias partes. Desafortunadamente hay un número importante de personas que son reclutados siendo menores de edad. Más o menos el 60% de quienes salen de los grupos armados fueron reclutados siendo menores de edad. Eso es un claro indicio de que muchas personas fueron victimizadas a la hora de ser reclutadas. Hay otras personas que entran principalmente por lo que llaman falta de oportunidades. Personas que piensan que en estos grupos pueden encontrar una forma distinta de vida, una forma de subsistencia, y creo que en la gran mayoría de los casos se chocan contra la dura realidad de que eso no es vida. Por eso también han salido tantas personas en los últimos años. Doctor Alejandro, un entorno también para la paz es la equidad y la superación de pobreza. En ese sentido, ¿qué ejercicios se vienen realizando? Pues hay que comprender que sin desarrollo social y sin equidad es imposible que haya una paz definitiva. También hay que comprender que el proceso de reintegración es solo una de varias políticas de construcción de paz. El gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos también ha hecho unos esfuerzos importantes para estabilizar regiones que estuvieron en conflicto a través de un programa de consolidación regional para atender a las víctimas. Ese es el gobierno que más le ha metido el hombro al tema de las víctimas, no solo pasando la famosa ley de víctimas que busca reparar a millones de víctimas colombianas, sino que formando también una unidad para la atención de las víctimas, una unidad robusta e independiente para poder reparar a las víctimas y atender a las víctimas. Pero también hay que tener en cuenta que en general las distintas entidades de gobierno nacional y regional y local juegan un rol muy importante en construir la paz, porque son las que tienen que preocuparse por el desarrollo de los colombianos. En Antioquia hay un gran ejemplo de eso, todo el trabajo de la gobernación, municipios ejemplares como lo es Medellín a nivel nacional. Entonces, eso es un poco lo que decía antes también, que la paz es algo que se construye todos, no depende solo de una política, no depende solo de la reintegración,
La reintegración juega una parte fundamental, pero solo una parte de una máquina más amplia. Usted ahora hablaba de la importancia que las personas y concretamente también los empresarios puedan acoger a estas personas reintegradas. Concretamente en Antioquia, ¿qué diálogos ha realizado usted con el GEA, con el Grupo Empresarial Antioqueño, sobre el respaldo a esta iniciativa, a esta propuesta del gobierno de la reintegración? En Antioquia hemos hablado con muchas personas. Hay que recordar que Antioquia es uno de los departamentos con más historia con este proceso. La primera desmovilización colectiva se llevó a cabo en Antioquia en el 2003 por el cacique Nutibara, y desde entonces ha habido un compromiso tanto del sector público como del sector privado. Hoy en Antioquia tenemos más de 5.700 desmovilizados, el 80% de estas personas provenientes de las AUC, el resto de las guerrillas, y de esas personas el 76% estaban ocupados laboralmente en la actualidad. Eso es un índice muy alto, es un índice que muestra que la reintegración en Antioquia está en otro nivel. Estas son personas que hemos logrado recuperar, son personas que se han logrado rehabilitar, y eso se debe en gran parte al apoyo del sector privado o de partes del sector privado. Habiendo dicho eso, el gran reto en Antioquia, como en el resto del país, sigue siendo la estigmatización. La mayoría de las empresas o de los empresarios, y esto lo digo sin echar culpas, creo que es comprensible después de tantos años de violencia, pero la mayoría de los empresarios sigue rechazando a estos colombianos y a estas colombianas, por temor principalmente. El llamado que hago a los empresarios de Antioquia es que tengan en cuenta que detrás de cada desmovilizado hay un proceso de reintegración riguroso y sólido que está logrando rehabilitar a estas personas, y que la sociedad y sus empresas van a beneficiar más teniendo un desmovilizado trabajando en él que teniendo un colombiano más fuera de la legalidad con un arma en las manos. En ese sentido, doctor Eder, ustedes tienen un portal de empleo para las personas que han iniciado este proceso de reintegración o que han finalizado este proceso de reintegración. Cuéntenos, para que algunos empresarios y personas que más adelante quieran contribuir también a la paz, ubicando a algunas de estas personas, cómo funciona ese portal de empleo. Yo invito a los empresarios y a las personas, los oyentes en general, si quieren conocer más información detallada sobre este proceso, que ingresen a la página web www.reintegracion.gov.co, y ahí podrán encontrar información sobre el empleo y información general sobre el proceso. Doctor Alejandro Eder, en nombre de los oyentes de Cuartillas Radio, de todo el equipo que hace parte del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, muchas gracias por compartir este espacio, por informarnos, por contarnos más sobre este proceso de reintegración que ya está avanzando. Ya, como usted lo decía, hay varias personas que en estos momentos ya se encuentran reintegradas a la sociedad. Muchas gracias a usted y a todo el equipo de Cuartillas Radio, y un saludo a todos los oyentes, un saludo muy especial a los desmovilizados, a sus familias, inclusive a los guerrilleros y a las guerrilleras que nos estén escuchando. A ellos les quiero decir que no duden más, que la paz la pueden comenzar a construir hoy. Abandonen esos grupos, dejen las armas y desmovilicen. Agencia Colombiana para la Reintegración, institución destacada hoy en Cuartillas. La agenda y la programación cultural tienen un espacio en Notas al Aire. La Real Academia de la Lengua Española, en su 23ª edición de su diccionario, incluirá las palabras tecnológicas tuitear, blog, chatear, wifi y bloguero, junto a muchos otros términos que desde la tecnología le aportan a la lengua. Esta edición estará disponible a partir de octubre del presente año. Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, habla sobre la participación de la Iglesia en el proceso de reintegración. La Iglesia va colaborando con sus obras sociales y con su mensaje de paz y de reconciliación para que las personas que se reintegran encuentren un espacio digno donde puedan realmente reintegrarse, porque muy fácilmente nosotros sacamos una persona de un sector o de un grupo violento y como no puede reintegrarse, se va a forma otro grupo violento. Incluso nosotros podemos pasar de grupos de izquierda a grupos de derecha,
pero siempre con violencia, porque el problema no es estar en este o en aquel grupo, el problema no es tener esta o aquella arma, el problema es estar armado por dentro. Y por eso no solamente hay que hablar de desmovilización, sino que hay que hablar de acogida de todos los que de alguna forma en algún momento la sociedad ha llevado a la violencia y ahora los quiere recuperar de la violencia a la paz. La arquidiócesis tiene una entidad que se llama Apoye y tiene precisamente como finalidad recuperar jóvenes de los grupos violentos e irlos capacitando, sobre todo a través del SENA y de procesos de reconciliación para presentarlos luego a las empresas. El mensaje es siempre que no nos desanimemos, que no pensemos que la paz llega automáticamente, que no basta un solo acto o un solo ejercicio, que es necesario que nos comprometamos en un proceso que probablemente seguirá siendo largo y hasta de toda la vida. CENFOL invita a la Cumbre de las Mujeres, la esencia del alma de la mujer, la cual se realizará el domingo 30 de marzo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el INEN del Poblado. Algunos de los temas que se abordarán: ¿en qué momento dejaste de ser hermosa? Necesidades de la mujer, seguridad y afecto, amor, aceptación y aprobación, competente y útil y mentiras que nos creemos. Para ampliar la información pueden llamar al teléfono 316-3200. También está disponible un formulario para sugerir candidatos para el Premio a la Excelencia Periodística. Los ganadores en cada categoría recibirán $15,000 y el reconocimiento de la comunidad periodística de Iberoamérica. Para ampliar información pueden consultar en www.fnpi.org. Los representantes del Comité Comunal de Inclusión de la Comuna 10 o Centro de Medellín invitan a todas las personas con discapacidad física, auditiva, visual, mental, cognitiva, talla baja, familiares o cuidadores de cada una de ellas y a organizaciones que atiendan a personas con discapacidad que vivan en la comuna para participar en el proceso de reconformación del Comité Comunal de Inclusión. Para mayor información pueden comunicarse con Irene Londoño en el teléfono 291-5093 o con Alicia Ortiz en el teléfono 216-8101. También lo pueden hacer en el correo electrónico marialicia1936@hotmail.com. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia rinde un homenaje a Pedronel Gómez a través de su Sala U, con la exposición Pedronel Gómez, el maestro arquitecto, urbanista y paisajista. La muestra es una aproximación al pensamiento estético y humanista de Pedronel Gómez, quien hizo importantes aportes al desarrollo urbanístico de la ciudad. La Sala U de Arte Contemporáneo está ubicada en el primer piso del bloque 24 de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y está abierta al público de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La muestra tendrá como fecha de clausura el 9 de mayo. El pasado 4 de marzo, los gremios de periodistas de Antioquia asistieron a un desayuno con el gerente del Instituto Social de Vivienda y Hábitat ISVIMED, Diego Restrepo, para dialogar sobre el proyecto de vivienda para periodistas. Este proyecto está enfocado solo a periodistas, es decir, a aquellos que estén ejerciendo el periodismo y que lleven viviendo en esta ciudad como mínimo 6 años, ya que esto puede incentivar que lleguen personas de otros lugares a la ciudad para obtener estos beneficios. Entre los requisitos para tener acceso a vivienda están ejercer como periodista, y esto debe comprobarse, deben ganar menos de 2 salarios mínimos, vivir en Medellín, estar en capacidad de pagar una cuota con base en sus ingresos. Se va a realizar una encuesta para conocer aspectos relacionados como los que no tengan vivienda, el lugar de la ciudad donde les gustaría vivir, el valor de la vivienda. La encuesta es un instrumento que va a aportar directamente el ISVIMED. El CIPA estará informando sobre este proyecto. La Junta Directiva del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, en su sesión del lunes 24 de febrero del presente año,
Según quedó consignado dentro del contenido del acta número 525, fijó la Asamblea General Ordinaria de sus asociados para el sábado 29 de marzo de 2014 a las 8:30 de la mañana en Fenalco, Antioquia, sede Medellín, el cual está ubicado en la calle 50, número 4254, piso quinto, esto es en el centro de la ciudad de Medellín. En consecuencia, muy cordialmente lo invitamos a usted y lo convocamos para que con su presencia logremos desarrollar el orden del día. Le recordamos estar a paz y salvo por todo el concepto a diciembre 31 de 2013. Esperamos contar con toda su presencia. Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el... Y así llegamos al final de Cuartillas. Recuerden que pueden escribir todos sus comentarios a cuartillasradio@cipantioquia.org, seguirnos en Twitter en @cipaperiodistas o comunicarse a partir del lunes en el teléfono 231-5933. Nos estuvimos acompañando en esta emisión Alejandro Álvarez y Milena Álvarez en la producción del sonido, el señor presidente del CIPA, Iván de J. Guzmán López, y quien les habla, Nicolás Ruiz González. Éxitos en esta semana que inicia. Porque sin tu amor yo me muero. Chopacho. Trombona. El Círculo de Periodistas y Comunicadores de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores en Antioquia. Cuartillas. Conduce Nicolás Ruiz González.